Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los presentes. A ver, vamos a ver. Bueno, antes que nada agradecer a los amigos de Camex nuevamente por darme el espacio. El día de hoy el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que por encargo de los amigos de Camex se me ha designado. Bueno, el tema que vamos a abordar estrictamente viene a ser el tema del derecho empresarial. El día de hoy, el día de mañana y el día jueves vamos a tener 3 sesiones donde vamos a poder desarrollar acerca del derecho empresarial. El día de hoy vamos a desarrollar, como ya lo indiqué, la primera unidad que corresponde estrictamente al estudio acerca del Estado, de las empresas y un poquito de repente a identificar cuáles son los procedimientos por los cuales todo joven emprendedor o empresario tiene que recurrir al momento de esta etapa de la formalización y todo ello. Bueno, quería presentarme. Soy el economista Carlos Javier Huaypa Copacondori y el día de hoy vamos a desarrollar el curso de Derecho Empresarial. Para ello, voy a explicar un poco acerca del programa de contenidos que vamos a desarrollar. Perfecto. Bueno, para este caso, dentro de la primera unidad vamos a contemplar el primer tema, que viene a ser acerca de los fundamentos del Estado de Derecho y la empresa, seguido de principios económicos de la Constitución Política del Perú. Luego tenemos el análisis de la empresa en el contexto del comercio global. Y por último tenemos las formas asociativas modernas, ¿no? Más concretamente, por temas de tiempo posiblemente, el tema 3 y el tema 4 vamos a reunirlas juntas y vamos a de repente desarrollar algunos casos más prácticos para realidades que de repente todos los jóvenes emprendedores hoy en día están queriendo desarrollarla. Bueno, entonces empezamos. Fundamentos, en este caso lo que vamos a, más que nada, a tocar son los fundamentos del derecho del Estado de Derecho, perdón, y de la empresa. Y para ello lo que vamos a realizar primeramente es preguntarnos, ¿no? ¿Qué es el Estado? Por lo cual invito, si es que las personas que nos pueden estar visualizando a través del Facebook, de la página de Camex, si es que nos podrían ayudar con alguna respuesta, ¿qué es o qué entienden acerca del Estado? Lo dejan en los comentarios. Y de igual manera, si es que tienen alguna duda o inquietud, lo hacen, por favor, al culmino de la exposición. Igual voy a procurar responder todas sus preguntas. Bueno, entonces, ¿qué es el Estado? Estrictamente, el Estado viene a ser un conjunto de instituciones que tiene la finalidad, en este caso, de administrar los asuntos públicos, ¿no? Y de repente ya abogando un poco más a nuestra Constitución, al artículo 43 estrictamente, establece, ¿no?, que el Estado es uno e indivisible. De ahí también podemos un poquito disgregar el tema de que el Estado está organizada política, esta organización, perdón, política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. De repente, si retrocedemos un poco en la historia, identificamos que durante el siglo XIII al siglo XIV, hablamos estrictamente de repente en la Edad Media más o menos, citamos de repente el surgimiento acerca del Estado, ¿no? Cómo de repente eh, la sociedad va evolucionando y va pasando de repente de un estado feudal a un estado un tanto más moderno, ¿no? Un tanto más de monarquías. Y ahí de repente es donde trata o da sus primeros pasos el surgimiento del Estado moderno tal cual nosotros lo podemos entender y concebir a la fecha. A ver.
Deme un segundito, por favor. Perfecto. Bueno, ya tenemos 20 personas que nos están observando. Bienvenido. De repente, para las nuevas personas que se van integrando a la transmisión, el día de hoy lo que estamos desarrollando estrictamente es hablar un poco acerca del derecho empresarial. Cómo es que este derecho empresarial hoy en día nosotros lo utilizamos y cómo de repente muchas veces nosotros obviamos algunas estructuras que contemplan el derecho empresarial, ¿no? Eh, bueno, regresando a lo que estaba comentándoles anteriormente, estamos desarrollando un poco acerca de la historia del Estado, ¿no? Cómo es que este surge, qué representa el Estado para la sociedad, cómo se ha desarrollado al margen de repente de las múltiples variaciones que se han marcado en la historia. Y estábamos viendo un poco acerca del artículo 43 de nuestra Constitución Política, el cual establece que el Estado es uno e indivisible, ¿no? Que necesariamente está, bueno, en este caso en el Estado, es una organización política que se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. Bueno, otro artículo también muy interesante dentro de nuestra Constitución que habla acerca de definir el tema del Estado, también determina, ¿no?, que el poder del Estado emana del pueblo, ¿no? De repente acá voy a hacer un paréntesis. Claro, estrictamente este artículo es muy simple de entender, ¿no? El Estado debe emanar del pueblo, pero estrictamente, en este caso también, el gobierno, es decir, las personas, en este caso, o los gobiernos de turno, de alguna manera ejercen una coacción totalmente, de repente, fundamental al momento de determinar las políticas que, en este caso, el Estado, más adelante, de repente, va a tener que acatarlas, ¿no? De repente el tema o el ejemplo que voy a considerar es un tanto polémico, pero esto nos va a dar pie de repente a identificar cómo es que se relacionan estas dos. Bueno, hablo estrictamente acerca de la ley de la paridad, ¿no? Bueno, aquí lo que se trata de identificar principalmente es que, si bien es cierto, es un tema real, es de repente incentivar a que, en este caso, las mujeres tengan mayor participación en política estrictamente, ¿no? Pero a la vez lo que de repente hace esta ley es limitar también este poder del pueblo, ¿no? De poder elegir qué persona puede gobernar o no puede gobernar. Eh, Por ejemplo, imagínense en el caso de que alguna persona quisiera tener un partido liderado estrictamente por puro mujeres, ¿no? Esto de alguna manera también perjudica a ese segmento, ¿no? Y de igual manera, de repente, en la contracara, ¿no? Es decir, de repente un partido de puro varones. Como les comento, esto de hecho que es un tema un tanto polémico, pero de alguna manera también lo que nosotros, o trato de identificar principalmente en este ejemplo, es que si bien es cierto, es que el pueblo tenga que decidir realmente quiénes tengan que gobernar o no, de alguna manera esto también lo va a decidir el gobierno de turno a través de las diferentes leyes o normas que vaya a establecer. Entonces, de alguna manera, esto limitaría ya que una persona pueda escoger al individuo que de alguna manera ellos ven conveniente decidir como próximo presidente, como próxima autoridad política, ¿no? Pero bueno, ya cerramos el paréntesis y vamos a continuar ahora con un poquito de repente identificando el tema del Estado, ¿no? Hay algunos principios básicos que el Estado tiene que reunir para ser Estado. Y entre esos tenemos el tema de tener una población, ¿ok? Luego también tiene que tener un territorio. Y por último, tienen que tener el poder, lógicamente. Tiene que tener un poder para que de alguna manera ejerza coacción, ejerza de alguna manera normatividad y demás ante un territorio y estrictamente ante una población que la conforma. Bueno, ahora vamos a dejar un poco de lado este tema y vamos a centrarnos un poco acerca de identificar y ver cuál ha sido la evolución histórica acerca de la empresa, para lo cual vamos a citar en 6 puntos
cruciales en la historia de la empresa, ¿no? Es cómo se ha estado desarrollando y cuáles han sido los hitos más importantes en la historia. Para empezar, tenemos o vamos a retroceder hasta la edad primitiva, en donde lo que aquí encontramos principalmente, lógicamente, como ya todos sabemos, es un estado patriarcal en donde la máxima autoridad, en este caso, quien asume, por decir así, liderazgo, viene a ser obviamente el hombre, eh, el varón estrictamente, pero digamos, es decir, la particularidad de esta edad, lo que se puede identificar es que aquí se establecen las primeras formas de organización y división de trabajo, ¿no? Porque, a ver, imaginemos una familia, no sé, un conjunto de familias, lo que querramos, identificar, quiere ir de cacería, entonces ellos, por lógica, han identificado de que los niños no podían ir de repente a cazar animales o mamut. Entonces, lo que acá mal o bien se está tratando de realizar es una subdivisión de trabajos, ¿no? Entonces, para los hijos menores o para los jóvenes ya se les da diferentes funciones. Entonces, esto representa, digamos, bruscamente, cierta división de trabajo, ¿no? Por edad y por sexo también obviamente sabemos, ¿no? Cómo se ha dado. El segundo hito importante dentro de la evolución de la empresa incorpora el tema de la Edad Media, ¿no? En el tema de la Edad Media, por ejemplo, la característica, digamos, más resaltante que nosotros podemos identificar es el tema dentro del feudalismo. Es el avance estrictamente del comercio, que esto de alguna manera da pie al tema de la empresa privada, ¿no? Entonces, ese es el segundo hito importante de, bueno, que se ha dado en la Edad Media. El tercer hito que podríamos citar un poco es acerca de la Edad Moderna. Acá lo que se hace, igual de repente con la coyuntura que hoy vivimos, es el tema de bueno, en ese entonces era el tema de las pestes, ¿no? Entonces lo que acá se hace de alguna manera es que en esta época, digamos, lo que se hace es dar inicio de repente al tema de la remuneración de los trabajadores, porque entendamos que de alguna manera lo que en esta edad moderna, un tanto como que los esclavos, por más que sean esclavos, ¿ok? Y por este tema de la peste negra, perdón, por temas de peste, eh, recurre a que de repente estos esclavos de alguna manera tengan este rol de poder recibir una remuneración por la labor que están realizando, ¿no? Y por el otro lado, también tenemos el tema de la clase que de repente se dedicaba más al campo y de alguna manera en este tema de la migración es que va obviamente a los lugares más concurridos, a las ciudades, y lo que se genera acá de repente es la empleabilidad, ¿no? De ahí también tenemos el cuarto hito importante dentro del tema de la evolución de la empresa, tenemos la revolución industrial, ¿no? De seguro todos hemos escuchado acerca de la revolución industrial, suscitada entre 1700 y 1900. Principalmente, de repente, el carácter relevante que se considera acá es la creación principalmente de las industrias. Como ya todos sabemos, el tema del comercio también se ha incrementado, y esto de alguna manera también ha dado pie al surgimiento de más empresas, y al momento de generar más empresas se generan ya una cadena de industrias, ¿no es así? El quinto hito importante que vamos a considerar dentro de la explicación de la evolución de la empresa es el tema, abocándonos ya de repente al siglo XX, ¿no? Un siglo que está caracterizado principalmente por, como dice acá textualmente, ¿no? Donde se multiplicaron y diversificaron las empresas y los avances científicos y tecnológicos se aplicaron al desarrollo de los procesos productivos y de servicios, ¿no? Como que en el siglo XX ya da pie prácticamente a un siglo en donde permanentemente se estaba abocando al tema de la industrialización y demás, y de alguna manera también se estaba ya dando inicio al tema de los avances científicos y tecnológicos, ¿no? Para que de repente ya hoy, en el siglo XXI, nosotros podamos disfrutar o visualizar prácticamente de todo lo que tiene que ver con el avance científico y tecnológico. Entonces, ¿qué podemos decir?
¿sí? Tratando de resumir un poco acerca de la evolución de la empresa, nosotros identificamos que la creación y el equipamiento, en este caso de las empresas, fueron evolucionando a través de los tiempos. Y bueno, y ahora hablamos del siglo XXI por temas que tengan que ver con el avance tecnológico, con el tema de la globalización y no sé, pues, y de repente con la aparición de nuevas formas de empresa. Si hablamos de formas de empresa, de repente, un poquito hablando ya de ideas disruptivas, ¿no? Ideas que de repente hace ya 50 años o más, posiblemente ni se imaginaban de los estilos que de repente hoy en día las empresas iban a considerar. El uso de las plataformas, como hoy en día lo estamos haciendo, posiblemente antes de repente ni era pues un anhelo, ni un sueño, quién sabe, ¿no? Entonces, estos avances a través de la tecnología, de la globalización, han permitido que estas empresas encuentren un mercado, sí, si bien es cierto, sí, pero este mercado hoy en día lo que de alguna manera demanda es que tengan dos características. Uno es el tema de la calidad, hablamos del producto, y por el otro lado tenemos el aspecto de la productividad, es decir, hablo del tema del trabajador. Y el trabajador de alguna manera ya no solo se le da, digamos, un trabajo no calificado, sino obviamente lo que hoy en día se busca es a trabajadores más calificados. Y esto de alguna manera se determina con el índice de productividad que cada trabajador tenga en cada entidad, ¿no? Bueno, ahora, a ver, vamos a realizarnos otra gran pregunta. ¿Qué es una empresa? A ver, invito a todos los amigos que están viéndonos a través de la plataforma de Camex. A ver, ¿qué es lo que de repente ellos consideran que es una empresa? Sí, sin necesidad de buscar o de googlear o de citar a algún autor. ¿Sí? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros percibimos al momento de escuchar o que alguien nos haga una pregunta, ¿no? Simplemente, ¿qué es una empresa? Les invito a que dejen sus comentarios y ya de repente un poco más avanzando. Bueno, entendemos de que una empresa eh, tiene distintas percepciones, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia económica, desde las ciencias contables, desde el punto jurídico y también desde la ciencia administrativa, y por qué no de repente citar desde el punto de vista empresarial o del joven emprendedor, ¿no? Entonces vamos a abarcar un poco acerca de qué es la empresa para la ciencia económica. Para la ciencia económica estrictamente, una empresa es un agente económico, que constituye en este caso un pilar fundamental, de hecho, dentro de la actividad económica, ¿no? Así como el gobierno, las familias. Entonces, simplemente para la economía, la empresa es un agente económico. Ahora, para la contabilidad, estrictamente dentro de la contabilidad empresarial, determinan de que una empresa es una organización, en este caso, que hace un debido control de sus cuentas y de su situación financiera. Y por último, vamos a citar a todos los jóvenes o emprendedores o empresarios que de alguna manera tienen el concepto más simple, pero a la vez más provechoso. Que al momento de preguntarles qué es una empresa, en su mayoría responden, ¿no? Es como un hijo o es mi hijo. Y como les comentaba, este es el concepto más simple, ¿verdad? Pero a la vez también esto determina mucho de repente el perfil que nosotros vayamos a identificar al momento de establecer una empresa. Porque estrictamente si nosotros lo vemos como un hijo y tomamos el papel de padres, lógicamente nosotros somos conscientes de la etapa que año tras año de repente nuestra empresa va a tener que demandar de nosotros. Imaginemos que nuestra empresa recién tiene meses de haberse constituido y de estar en el mercado. Lógicamente nosotros en esos pequeños meses, ¿no es cierto?, que lo vemos como un bebé, no vamos a de repente, no sé, abogar o tratar de que esta empresa pueda ayudarme a saldar mis deudas, ¿no? Si de entrada no, pues de alguna manera tiene que ver esa diferenciación, ¿no? Si nosotros lo vemos como un hijo, entonces nosotros tenemos que tener ese perfil en todo momento. A un niño tú no le vas a hacer trabajar para que te dé,
de comer, por decir así. Entonces, en su mayoría de repente sí te puede dar cierta remuneración, retribución, pero tu prioridad acá lo que va a ser, de alguna manera, va a ser reinvertir gran parte de las ganancias en tratar de otorgarle mayores cualidades, capacidades, habilidades que permitan de repente a mediano plazo poderse integrar y posicionar con mayor frecuencia y mayor empatía, si queremos decirlo así, en el mercado. Y esto va a dar pie a que en un futuro nuestra empresa, si es que nosotros lo vemos como un hijo, nosotros vamos a recibir una retribución. En este caso va a ser cuando nuestras empresas ya estén más sólidas, constituidas en el mercado, ¿no? Bueno, dejando de lado un poco y adentrándonos un poco acerca de la Constitución Política del Perú, vamos a analizar un poco acerca de los principios económicos que establece nuestra Constitución Política. Bueno, el título 3 de la Constitución hace un hincapié acerca de los regímenes económicos. Estrictamente, perdón, en el artículo 58 al 77, da a conocer un poco acerca de cuál es el régimen económico. Solo voy a citar 3 artículos que de alguna manera me parecieron muy importantes para poder tener una noción un poco más amplia acerca de este régimen económico. El artículo 58 habla acerca de la iniciativa privada, ¿no? Que en este caso estipula que la iniciativa privada es libre, ya que nosotros nos establecemos en una economía social de mercado. Y bueno, bajo este régimen, el Estado se orienta al desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, de salud, de educación, de seguridad y servicios públicos e infraestructura. Entonces, el artículo 58 nos habla acerca de la iniciativa privada, ¿no? Que es totalmente libre. El artículo 70, para complementar, también manifiesta el tema de la inviolabilidad del derecho a la propiedad y que el Estado lo que hace principalmente es garantizar el tema de la inviolabilidad al derecho de la propiedad. Lógicamente, este derecho a la propiedad va a estar enmarcada o limitada dentro de lo que lo permite la ley, ¿no? Y dentro, obviamente, si no hablamos, pues lógicamente de narcotráfico o de lavado de activos, todo eso, ¿no? Es decir, eso obviamente va más allá del límite de la ley, ¿no? Entonces, para todo lo que se encuentra dentro de la ley, el artículo 70 establece el derecho a la propiedad y que el Estado garantice ese derecho. El artículo 74 de nuestra Constitución establece el tema de los tributos, ¿no? En este caso que los tributos se crean, se modifican y derogan o se establecen exoneraciones exclusivamente por ley y por decreto legislativo. En el caso de la delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Perfecto. Sabemos a grandes rasgos más o menos el contexto de nuestra Constitución respecto al régimen económico. Ahora vamos a pasar a un tema un tanto más práctico y un tema un tanto, digamos que muchos jóvenes están muy inquietos de repente de poder identificar las distintas modalidades empresariales que contempla, bueno, para la constitución principalmente de una empresa. Entonces, ¿cuáles serían las modalidades empresariales? Para este caso, vamos a un poquito de repente adentrarnos a que entiendo de que el público que hoy en día nos está visualizando a través de la plataforma de Camix son jóvenes emprendedores o empresarios que están más ligados al tema del comercio de las exportaciones e importaciones. Y es por eso que justamente los siguientes temas van a ir un poco alineados hacia este perfil, ¿no? Para que de alguna manera también cada uno de ustedes se sienta identificado y también pueda realizar sus inquietudes, es decir, sus preguntas o inquietudes. Un dato relevante a tomar en cuenta es que el año 2018, ¿ok? Se tuvo
cuando en este caso, por ejemplo, el INEI, o bueno, la SUNAT, perdón, realizó un estudio, identificó que la mayor parte de empresas que exportaban en el país, en este caso, fueron las microempresas con un 54,8%, seguido de las pequeñas empresas con un 26,7% y las medianas y grandes empresas con un 18,5%. ¿Por qué he citado este dato? Bueno, principalmente, este es un dato muy importante, ya que identifica que alrededor más de, si hablamos de un 81,5% de empresas exportadoras corresponden a las MIPES. Y este dato también hizo que el año 2019, en la 12ª cumbre de PYME, de la P, en este caso el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ha podido establecer una estrategia llamada MIPYME al Mundo 2019-2021. En este caso de la estrategia MIPYME al Mundo 2019-2021, de alguna manera lo que establece son algunas estrategias principalmente para las MIPES, que es ese 81,5% de empresas que exportan, poder desarrollar mejores estrategias que les permitan posicionarse en el mercado, ganar más, tener mayor apertura, ya sea para el tema de las transacciones y de alguna manera también el tema del empoderamiento, ya que más adelante vamos a ver que por más que sean un 81,5%, pero dentro del tema del volumen total de exportación, vamos a identificar de que no es un dato, digamos, tan semejante, ¿no? Entonces, les invito a todos que se encuentran en la categoría de MIPE, que puedan revisar, por favor, la estrategia MIPYME al Mundo 2019-2021. Así está. Si ponen en Google, ahí les va a salir las estrategias que de alguna manera el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo les ha trazado para que ustedes también puedan ser beneficiarios de estas estrategias. ¿Ok? Bueno, siguiendo más o menos con esta explicación que les estuve dando, aquí nosotros podemos visualizar un gráfico en donde justamente nos muestra de color rojo, en este caso, empresas exportadoras, ¿no? El tipo de empresas pertenece, un 54,8% pertenecen a microempresas. Un 26,7% pertenecen a pequeñas empresas, un 12,5% a medianas y tan solo un 6% a grandes empresas. Bueno, aquí podemos visualizar que si sumamos las micro y la pequeña empresa, como les decía, da más o menos más del 80%, ¿ok? Pero por el otro lado, si nosotros identificamos la participación en el valor de la exportación, este 81,5% de MIPES tan solo representaría en el valor de la exportación un 1,8%, ¿ok? Y en este caso, la grande empresa representaría un 91,2%. Es por eso que justamente les comentaba que les invito a que ustedes puedan analizar, por favor, el tema de las estrategias que de alguna manera se han trazado estrictamente para el tema de las MIPES, ¿ok? Bueno, de repente haciendo otro paréntesis, abocando un poco más de repente a nuestra realidad, si hablamos de un comercio nacional, ya no de repente de un tema de exportación, identificamos que el tema de las MIPES, según las fuentes del INEI, representan alrededor del 92,7% del total de empresas en el Perú. Y a su vez, esto lo que genera es que otorga un 47% de trabajo a la PEA, o sea, toda esa población económicamente activa que se encuentra en edad adecuada para poder laborar, las MIPES estarían casi otorgándoles trabajo al 50%. Y este dato es muy importante, señores, porque de alguna manera esto nos evidencia de que las decisiones que nosotros vayamos a considerar al momento de elegir algún líder político o un partido político que nos pueda representar, de alguna manera esto va a permitir que estas autoridades políticas tengan a consideración estos datos. Hoy en día, si bien es cierto, la coyuntura ha permitido de repente establecer programas como el Reactiva Perú, MIFAE y demás,
que si bien es cierto, también tenían una intención un tanto de repotenciar estos sectores pequeños, pero todos sabemos de que ha sido una práctica un tanto fallida, ¿no? Ya que directamente no les ha llegado. Y que como ya les había mencionado, en este caso las MIPES representan, es decir, 9 de cada 10 empresas en este caso son MIPES. ¿Mm? Es así de cruel la realidad. Y estas MIPES también otorgan casi el 50% de la PEA laboral ahí, ¿no? Entonces, es muy importante por eso que de repente las políticas a considerar del gobierno de turno y de repente a futuro los distintos partidos que puedan de alguna manera liderar también, tengan a consideración este punto. Y de alguna manera, como ya lo hemos establecido, en este caso es de nuestra responsabilidad el hecho de escoger a líderes que realmente estén identificados con esta realidad, ¿no? Lógicamente. Bueno, cerramos el paréntesis. Ahora vamos a regresar a lo que estábamos exponiendo un poco, ¿no? En este caso, hay un decreto supremo que fue aprobado el año 2013, estrictamente el 28 de diciembre, es el decreto supremo número 13, el cual establece las normas que consolidan el tratamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿ok? Y que a continuación lo vamos a estar desarrollando. Bueno, lo que podemos visualizar en esta diapositiva es acerca de los criterios empresariales. Todos los que de alguna manera hemos estudiado de repente el tema de los tipos de empresa, los criterios de empresa, los tamaños de empresa, las clasificaciones de empresas y demás, de seguro entenderán de que antiguamente, vamos a llamarlo así antiguamente, digamos, el determinar si es una micro, pequeña o mediana empresa se establecía principalmente por dos características. La primera tenía que ver, obviamente, con el valor, en este caso, de las ventas de las UITs, ¿no? Sí, había un límite por temas de UITs. ¿Sí? En este caso, digamos, ¿no? Por ventas hasta 150 UITs es una microempresa, perfecto. Pero no solo era eso. Antes del 2003, lo que se tenía en cuenta también era la cantidad de trabajadores. En el tema de las microempresas, si mal no me equivoco, era de hasta 10 trabajadores, ¿no? Entonces, habían estas dos características. Entonces, lo que pasó, de alguna manera, es que se consideraban de repente políticas o leyes de repente muy estrictas, ¿no? Es decir, amarraban a una microempresa a limitarse a eso, ¿no? A tener tan solo 10 trabajadores. Con el tema de las exportaciones, con el tema, no sé, pues, de la globalización, de utilizar plataformas, de las redes sociales y demás, ha hecho que de repente esta característica dé un giro, ¿no? Y que hoy en día, como les comentaba, a partir de 2013, el número de trabajadores ya no es un criterio para considerar a una empresa como micro, como pequeña o mediana empresa, ¿no? Tan simplemente hoy en día se basan al total de ventas, ¿no? En este caso, para el tema de las microempresas, dice que son ventas hasta 150 UITs. Y muchos de repente se preguntarán, ¿qué es una UIT? Bueno, una UIT es una unidad impositiva tributaria que se establece a través del MEF para poder de alguna manera establecer como un índice para el tema de pagos de deudas, de temas tributarios y demás. Este índice de impositivo tributario anualmente va incrementándose, ¿no? El año pasado, si mal no me equivoco, era de 4.200 una UIT, y hoy en día en el decreto supremo 380 establece que para el 2020 una UIT equivale a 4.300 soles. Entonces, si hablamos de números, entonces, para que una empresa sea considerada microempresas, tan simplemente su cantidad o la cantidad de ventas que tenga que establecer esta microempresa no tiene que exceder, si lo multiplicamos, 150 por 4.300 soles, hablamos más o menos de 645.000 soles, ¿no? Entonces, si por el otro lado, si se quiere considerar como pequeña empresa, entonces su venta debe ser de 150 UITs hasta 1.700 UITs. Hablamos en promedio más o menos algo de 7.300.000 soles. Y de igual manera, para ser considerada como mediana empresa,
sus ventas deben de ser de 1.700 UITs hasta 2.300 UITs. En este caso, hablamos más o menos de 9 millones y tantos, ¿no? A ver, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a tocar un punto muy importante que viene a ser el tema de qué tipo de empresa debo constituirme, ¿no? Ya, genial la parte teórica, ya he entendido acerca de los tipos, los tamaños de empresa, pero lo que me interesa de alguna manera es qué tipo de empresa yo debo constituirme para salir al mercado. Para eso vamos a tomar un dato muy importante que muy posiblemente rompa con muchos prejuicios que hoy en día se les ha dado a los distintos tipos de empresas, ¿no? En este caso, textualmente vamos a leer, dice, todas las formas empresariales que contempla nuestra legislación pueden ser utilizadas para realizar la actividad que decidamos realizar. Las diferencias que existen entre unas u otras son de carácter formal, más no de carácter cualitativo. Entonces, ¿qué quiere decir estrictamente esto? Que no importa que yo sea una empresa individual de responsabilidad limitada, no importa que yo sea una sociedad comercial de responsabilidad limitada, o una SAG, o por último, aunque sea una persona natural con negocio. No importa, eso no va a determinar el éxito que yo voy a conseguir, ni tampoco va a determinar el tema de que de repente de conseguir mayor renombre en el mercado. Eso no va a determinar. Estrictamente lo que va a determinar es el carácter formal, es decir, hablamos de la parte interna de cómo esté constituida una empresa. Es decir, si yo quiero constituir una empresa, pero no quiero tener otros socios, ¿no es cierto? Entonces posiblemente lo que me convenga a mí tan simplemente sea no sé, pues una empresa de tipo unipersonal, ¿no? O sino una persona natural con negocio. Y si de alguna manera, de acuerdo a la estructura que yo estoy tratando de eh, desarrollar, de repente no van a acceder a más de 20 accionistas, entonces posiblemente me convenga una SAG, ¿no? Entonces, prácticamente el escoger entre una forma u la otra forma de empresarial solo va a estar determinado de acuerdo al carácter formal, ¿no? Más no el carácter cualitativo. Porque, claro, he escuchado de repente algunos comentarios que decían, ¿no? De que, no, yo voy a hacer SAG porque quiero que de repente tener mayor posicionamiento en el mercado porque soy una SAG. Y de alguna manera de repente poder, no sé, conseguir financiamiento o demás, ¿no? No, el tema, estrictamente si hablamos del tema financiero, del tema de pedir préstamos, esto pues no va a estar ligado de repente a qué tipo de empresa eres, ¿no? Qué forma empresarial estás constituida, no. Simplemente ellos lo que hacen es de alguna manera revisar tu flujo de caja, ¿no? Y saber si de alguna manera, siendo SAG, estás de alguna manera te has podido solventar en el mercado, posiblemente no, siendo una SAG, y no te van a dar el préstamo por ser una SAG. Simplemente que seas siendo una persona natural con negocio, posiblemente tú tengas unos flujos de caja más atractivos y te puedan dar a ti el financiamiento. Entonces, vamos a romper de repente con este prejuicio que usualmente se les hace, ¿no? Ahora vamos a pasar un poco a hablar acerca de los tipos de personas. Ya hablamos acerca de personas naturales y de personas jurídicas. Como personas naturales, ya les había comentado un poco, hablamos de las empresas unipersonales, de la empresa unipersonal. Y dentro del tema de la personalidad jurídica, hablamos de distintos tipos, ¿no? Hay alrededor de 7 tipos, pero las más comerciales, así vamos a llamar, de repente los de nombre comercial, son las empresas individuales de responsabilidad limitada. También tenemos a la sociedad anónima en sus denominaciones, ya sea sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, y también tenemos a la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Esto nos va a dar pie a hacernos otra pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué formas empresariales se pueden elegir hoy en día para ingresar, perdón, formalmente al mercado? Bueno, como ya han visto, existen prácticamente dos sectores. Tenemos por un lado
a tratar de constituirme como una empresa unipersonal, es decir, hablamos de una persona natural con negocio, y por el otro lado tenemos a constituirme una empresa como persona jurídica. Hablamos de la SAC, de la SRL, EIRL y demás, ¿no? La diferencial principal entre estas dos se da por el tema de la responsabilidad. Por un lado, las empresas unipersonales, la característica, de repente, digamos, la desventaja, es que al momento de repente, de que la empresa vaya a sufrir algún endeudamiento o demás problema, no solo de repente se va a ver perjudicado con el patrimonio de la empresa, sino también va, en este caso, el propietario va a ser perjudicado con sus bienes personales. Es decir, por eso dice que la responsabilidad en una empresa unipersonal es ilimitada. ¿Ok? Y por el otro lado, tenemos el tema, como ya les comentaba, las personas jurídicas. En este caso también la responsabilidad es limitada, ¿no? Entonces, si es que de repente se suscita un escenario negativo en donde hay un endeudamiento y la empresa tiene que pagar, entonces únicamente de repente se embarga la empresa, ¿no? En este caso, el propietario no se hace cargo de repente con sus bienes personales, ¿no? Sí. Solo se paga con los bienes que de alguna manera posea la empresa. Y bueno, otro prejuicio también que de repente o que se hace es que dicen, ¿no? Si yo soy micro, y como soy micro, posiblemente soy una empresa o persona natural con negocio. No puedo ser una SAJ. No. Si tanto este escenario, si hablamos de personas naturales con negocio o personas jurídicas como las que ya conocemos, pueden entrar a ser micro, pequeñas, medianas empresas. No hay una diferencial por ese aspecto. Bueno, ahora vamos a pasar acerca de los procedimientos para la formación de una empresa unipersonal o persona natural con negocio, ¿no? Se podría de repente describir de que este tipo de empresa es una, digamos, es la empresa para constituirse así, formalmente, una de las más sencillas. Lo que se tiene que hacer simplemente es ir a la SUNAT, tramitar en este caso mi RUC, mi registro único del contribuyente, perdón. Luego, poder poseer el tema de los comprobantes de pago. Hablo de la emisión de boletas o la factura, ¿no? Sea física o, bueno, hoy en día se usa con mayor frecuencia el tema de las facturas virtuales, ¿no? O los digitales. Y por último, el tema de acudir a mi municipalidad distrital y tramitar el tema de mi licencia de funcionamiento. Ahora, ya hemos un poquito explicado acerca de cuáles han sido los procedimientos para constituir una empresa, digamos, de persona natural con empresa. Y ahora vamos a explicar un poco acerca de cuáles son los pasos para constituir una empresa, en este caso, con personería jurídica, estrictamente. Vamos a visualizar 6 pasos que de alguna manera nos va a permitir conocer a grandes rasgos. Les comento de que el día de mañana y el día jueves, para los que recién se están uniendo al grupo, o bueno, recién están viendo el video, vamos a continuar estas sesiones de clase en donde vamos a ahondar un poco más acerca de los tipos de empresa, las ventajas, las desventajas que cada una conlleva, las responsabilidades que cada una conlleva, los regímenes y demás, ¿no? Entonces, ahora solo vamos de repente a ver ligeramente cuáles serían los pasos para constituir una empresa. Bueno, en este caso vamos a identificar 6 pasos. El primer paso viene a ser el tema de la búsqueda y reserva de nombre. Lo que aquí se hace principalmente es apersonarnos a la SUNAT, ¿ok? Los requisitos que tenemos que llevar es poseer un DNI o pasaporte vigente y un monto de 20 soles, ¿no? Que prácticamente es el costo que nos va a demandar para el tema de la reserva de nombre. Lo que acá hacemos es una reserva de nombre como persona jurídica, ¿ok? También podemos ver el tema de la denominación o razón social y el definir qué tipo de persona jurídica yo voy a constituir. Bueno, el segundo paso viene a ser el tema de la elaboración de la minuta o la elaboración del acto constitutivo. Para lo cual ustedes pueden ver en la parte superior del video, también se les ha juntado el material que son estas diapositivas, en donde les he adjuntado un link en donde
La SUNAR facilita algunos modelos de minutas, ¿no? Ya de repente identificado, yo quiero ser una SAG, no, yo quiero ser una EIRL, o yo quiero ser una SRL. Entonces, ya sabiendo más o menos qué tipo de empresa voy a hacer, entonces yo puedo recurrir a estas plantillas o modelos que me establece o me facilita la SUNAR y yo puedo descargar y elaborar mi propia minuta, ¿no? También lo pueden hacer lógicamente una notaría, ¿no? Sino tan simplemente de repente para ahorrar algunos costos, es lo que se puede hacer eso. Bueno, los requisitos que tenemos que considerar. De repente son 2 copias de DNI de cada socio cónyuge, 2 copias más el original de la búsqueda y reserva de nombre que lo hemos hecho previamente, y el archivo digital con el giro del negocio o la lista de bienes para el capital, ¿no? El tercer paso que vamos a identificar en este caso es el abono del capital y los bienes. Para lo cual, lo que vamos a hacer es abrir una cuenta en el banco y realizar un inventario de los bienes. Previamente vamos a tener que cumplir con estos requisitos, ¿no? Que dice tener DNI, pasaporte o carnet de extranjería, lógicamente, y el formato del acto constitutivo, que ya lo hemos debido de realizar un paso antes. El cuarto paso a desarrollar es la elaboración de la escritura pública. Bueno, lo que vamos a hacer estrictamente aquí es, en este caso, ¿no? Bueno, quien realiza el tema de la escritura pública, necesariamente lo tenemos que hacer una notaría, ¿no? Es donde se hace el tema de la escritura pública para, en este caso, la constitución de la empresa. Los requisitos que se va a solicitar ahí, estrictamente es el tema nuevamente del DNI, pasaporte o carnet de extranjería vigente, un formato del acto constitutivo, depósito o voucher de abono en dinero. El quinto paso, ya estamos llegando al último paso. Lo que se va a hacer acá principalmente es inscripción en registros públicos, ¿no? Bueno, principalmente este procedimiento normalmente es realizado por los notarios. En este caso, la persona jurídica, no sé, que en este caso va a ser la empresa, existe a partir de la inscripción en el registro público, ¿no? Como que estamos tramitando su partida de nacimiento de esta persona jurídica. Bueno, dice, una vez obtenida la escritura pública, es necesario llevarla a la SUNAR para realizar la inscripción de la empresa en los registros públicos. Y por fin llegamos al sexto paso. El sexto paso tiene que ver con la inscripción estrictamente de repente de nuestro RUC para obtener la denominación de persona jurídica. Lo podemos hacer ya sea en la SUNAT, en las oficinas de la SUNAT o en un centro MAT. Los requisitos que contemplan, igual, ¿no? Es una escritura pública, testimonio de sociedad o constitución social inscrita, recibo del servicio, sea de agua o luz, no mayor a 2 meses de antigüedad, los formatos que también les he adjuntado un link que ustedes pueden descargar estos formatos, va a depender mucho de repente del tipo del tipo de empresa que vaya a elegir. Y también tenemos el tema del DNI o pasaporte vigente. Entonces, para cerrar este tema, yo sé que es un tanto cansado, pero es un paso muy importante. Vamos a concluir en lo siguiente. ¿Lo podemos hacer en 3 días? Posiblemente sí. Me da un minuto, por favor. A ver, ya, perfecto. Posiblemente sí. Justamente el Estado lo que hoy en día trata de hacer es reducir todo este sistema burocrático, ¿no? Tratar de reducir. Abriendo de repente o haciéndoles un comentario, de repente, ¿qué define el éxito de la apertura de mayor empresas privadas de distinto tamaño en una sociedad? Creo que principalmente es esto, ¿no? Es todas las trabas que un emprendedor o un empresario encuentra al momento de formalizarse. Porque dicho sea de paso, hoy en día, más que nada, se ha podido evidenciar de que la empresa privada es el motor principal de nuestra economía. Si hablamos
de que en esta coyuntura alrededor del 50% de nuestra economía ha estado paralizada, y esto ha generado de que el 60% de repente de la captación de impuestos, ¿no?, que representan o que ayudan a que nuestro tesoro público pueda incrementarse y a través de ese tesoro público se puedan financiar los distintos programas, proyectos económicos, sociales que hoy en día el gobierno puede establecer, puedan financiar, ¿no? Entonces, lo que permiten es que de repente todo este sistema lo podamos realizar en la menor cantidad posible. Y entendiendo eso, de alguna manera se ha establecido de que todo este tema que les he descrito, estos 6 pasos, lo podemos realizar en 3 simples días. Y tan simplemente voy a exponer cuáles serían las estrategias para realizar en 3 simples días. A ver, primero tendría el tema de la búsqueda y reserva de nombre en la SUNAR, ¿no? Básico. Dentro de eso, dentro del mismo día tendríamos que elaborar el tema del estatuto, ¿no?, autorizado por un abogado. El segundo día tendríamos que tendría que elaborarse el tema de la escritura pública ante un notario público, y también tendríamos que realizar el tema de la inscripción registral ante la SUNAR. Y el tercer día se tendría que desarrollar el tema de los trámites de RUC ante la SUNAR, ¿no? Hasta ahí podría de repente darse. Y por el otro lado, el tema de la licencia de funcionamiento, ¿no? Bueno, este tema de la licencia de funcionamiento también viene a ser de repente más que un aliado, a veces es como que es una barrera, porque lo que hace una persona que quiere aperturar una empresa es solicite esta licencia de funcionamiento a su municipalidad, y bueno, todos sabemos que de alguna manera va a depender mucho de cuánta carga haya en la municipalidad o específicamente en el área que corresponde al tema de la licencia de funcionamiento, y un sinfín de excusas, de barreras que de repente al momento de la formalización uno tiene que adquirir. Y por ende, como les comentaba, ya un poco cerrando, ya vamos a terminar la primera sesión acerca del derecho empresarial. Les reitero, hoy en día es muy importante que todos los jóvenes o personas que tengan este carácter o espíritu emprendedor y que hoy en día quiera sumarse de repente a dar un giro a esta realidad, tengan necesariamente que concebir de que la manera más adecuada para adquirir mayores beneficios, si queremos llamarlos así, en el mercado es a través de la formalización. Entiendo de que este es un proceso un tanto más burocrático, entiendo que son un sinfín de trabas, pero es un paso necesario, y además lo que se trata de hacer es que hoy en día nosotros tengamos que desarrollar una cultura de de la formalización, porque esto perjudica también a, a nosotros como país, perjudica bastante de repente a las políticas que mal o bien el gobierno puede emplear, porque siendo informales el gobierno no tiene acceso a la información que posiblemente lo va a requerir al momento de establecer políticas tributarias, ¿no? Bueno, sin más que decir, agradezco bastante su atención y ahora vamos a dar pie un poco al tema de absolver algunas inquietudes o preguntas que han surgido de parte de las personas que nos han podido observar. Muchas gracias. A ver, vamos a revisar. Bueno, si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor. A ver, ya tenemos nuestra... Aquí nos pregunta Targus Perú, gracias por acompañarnos. A ver, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuánto es el monto aproximado? ¿Dónde está el link? Bueno, Targus, ¿a qué más o menos te refieres con respecto al tema de cuánto es el monto aproximado?
de la UIT o a cuál de ellas? A ver si nos puedes un poquito detallar cuál es tu pregunta. Bueno, mientras que de repente van formulando sus preguntas, voy un poco resumiendo lo que hemos tratado de explicar. El tema que hemos considerado hoy en día es el derecho empresarial. Hablamos acerca de cómo es que surgen las empresas y también nos hemos un poquito adentrado de repente a cómo identificar, digamos, el tamaño de la empresa. Cómo es una micro, cuáles serían las características, cómo es una pequeña, cómo es una mediana empresa. A ver, aquí tenemos un comentario de Miquita Mirka. Gracias por vernos. Dice, profesor, ¿puede enviar el archivo y el link? Claro, perfecto. Al término, por favor, voy a solicitar, voy a pedir a César que les comparta el link. De seguro va a poder visualizarse más adelante, para que ustedes también puedan tener acceso a los links, ¿no? Porque estos links lo que hacen principalmente es facilitarnos el trabajo. Si yo les hablo desde mi propia experiencia, en donde así como ustedes, hoy en día yo tengo una empresa, estoy en la categoría de persona natural con empresa, creo que es algo loable también y rescatable del gobierno de turno que de repente ha aperturado esa categoría, ¿no? Y sí, si mal es cierto, de repente es un tanto cansado tener estos, de repente tener factura, tener boleta, bueno, principalmente el tema de la factura, ¿no? Porque esto lo que hace de repente es que tenga mayor responsabilidades. Como emprendedores, si bien es cierto, a un inicio somos nuestros propios contadores, somos nuestros propios administradores, somos nuestros propios, no sé, pues, comunicadores, manejamos nuestro propio marketing, también somos relacionistas, si queremos de repente relacionar o conseguir algún cliente, nos encargamos de la parte de la logística, es decir, asumimos todos los roles como jóvenes emprendedores, ¿no? Pero de repente es muy importante que nosotros también sepamos de que el tema mismo de tener la denominación o tener un RUF, pero más allá de tener un RUF, tener una factura, hace que nosotros también vayamos a tener una serie de responsabilidades. Tener declaraciones juradas, realizar declaraciones juradas todos los meses, ¿no? Por más que tus movimientos sean, digamos, que no hayas emitido factura, por lo menos sí o sí tienes que declarar, en cero por lo menos, ¿no? Porque si no lo haces, te dan una sanción, ¿no? Va a variar, obviamente. A ver, agradecer bastante por la... A ver, perfecto. Kevin dice, Kevin, gracias por vernos. A ver, ¿qué dice? Si tengo mi RUC como persona natural con negocio, ya, ¿puedo más adelante crear una microempresa con el mismo RUC? Eh, Kevin, te comento algo. A ver, a un inicio es bueno, no es que sea un error, ¿no? Simplemente creo que es lo que usualmente sucede. Posiblemente ya seas una microempresa. Yo creo que sí eres una microempresa, ¿no? Porque eh, si tus ventas no creo que excedan de 645,000 soles, ¿no? Si no exceden de ese monto, entonces ahorita estás categorizado como un microempresario, sin importar de que de repente seas una persona natural con empresa. No importa eso. ¿Sí? Como les había comentado, antes de repente habían dos características principales que definían si soy una micro, pequeña o mediana empresa, que es el total de ventas que no debían acceder a 150 UITs y el total de trabajadores que no debían exceder a 10 trabajadores. Pero hoy en día solo nos basamos en el total de ventas que viene a ser de repente si menor a 645,000 soles. Entonces, Kevin, eres una persona natural con negocio y yo creo que ya eres un microempresario. Claro. A ver, Jorge, gracias por vernos, Jorge. Jorge Raúl comenta, dice, profesor, buenas tardes. ¿Cuánto de capital como mínimo se necesita para construir una empresa? Jorge, te comento de que el capital mínimo que se necesita, más allá del tema económico, es la voluntad y las ganas que tú vas a establecer. Pero si queremos irnos de repente a un campo más, de repente estrictamente ligado al tema, no sé, de capital, así, de dinero,
Va a depender, porque imagínate, si nosotros queremos constituir, y eso justamente el día de mañana, les invito a la vez a que el día de mañana también, por favor, nos puedan acompañar a las 2 de la tarde. De igual manera, vamos a hablar un poco más acerca de los tipos, no solo del tamaño de la empresa, ahora vamos a hablar del tipo de empresa. Es decir, digamos, ¿cuáles son las características para hacer una SAC? De repente, en este caso, lo que comentaba Jorge, no necesariamente a veces se constituye una empresa de acuerdo al valor, digamos, del capital, porque hay un socio que puede dar el dinero, pero el otro socio puede dar en valor el bienes. Entonces, este tipo de repente de alianzas, de asociaciones y demás, vamos a justamente explicarlo el día de mañana. Así es que, Jorge, te invito por favor a que el día de mañana nos acompañes. Ahí vamos a adentrarnos un poquito más de repente a identificar, ¿ya?, las estrategias o la manera por las cuales nosotros podamos constituir de repente una empresa de distintos rubros. Perfecto. A ver, ¿se puede emitir factura? Ah, bueno, Targus, a ver, haz otra pregunta. Dice, ¿se puede emitir factura con RUG 10? Claro que sí, Targus. Yo soy RUG 10. Sí, soy persona natural con negocio. Y esto de repente da pie a una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia? Es decir, tenía un cliente que, por ejemplo, estaba buscando, ¿no? Y quería saber si yo era una persona jurídica o persona natural. Entonces me decía, pero no sabía cómo identificar. La clave para identificar si es que una persona es natural o jurídica, principalmente es por el inicio de su RUF. Si empieza con 10, es persona natural. Si empieza con 20, es una persona jurídica. ¿Ya? Pero sí, Tarcus, sí puedes emitir una factura electrónica, si así lo deseas, con RUF 10. A ver, Miquita hace otra pregunta. Gracias. Dice, ¿es necesario abrir una cuenta en el banco? Ah, creo que lo había detallado dentro de los pasos para el tema de la constitución de una empresa, ¿no? Mira, la verdad, he estado tratando de revisar mayor información al respecto, pero sí es necesario. Si nosotros vamos a ver el tema de una personería jurídica, es necesario que la empresa, es como que les comentaba, ¿no? Una personería jurídica es como dar nacimiento, digamos, en términos empresariales, a una empresa, ¿no? Entonces, su partida de nacimiento ya hemos hecho. Entonces, necesariamente esta partida de nacimiento tiene que tener necesariamente como le comento, una cuenta, un espacio en donde se registre el total de movimientos que va a realizar. Entonces, sí es necesario y recomendable que esta empresa tenga que tener eso, principalmente para identificar, ¿no?, cuáles son mis transacciones como dueño, propietario, socio, lo que fuera, y cuáles son los movimientos y transacciones que de alguna manera establece, en este caso, la empresa como persona jurídica. Kevin dice, pero no estoy en el régimen de MIPE tributario, igual soy un MIPE, gracias. Claro, Kevin, perfecto. A ver, Gretel dice, si soy persona natural con negocio, ¿puede emitir factura? Sí, Gretel. Eh, como le comentaba a Kevin hace, um, hace un par de minutos, sí puedes emitir. Lógicamente tienes que sacar y realizar estos 3 sencillos pasos, que era, si mal no recuerdo, es ir a la SUNAT, sacar tu ROG, lógicamente, y de alguna manera establecerte a un régimen tributario, eso sí, y sí, normal, te permiten de alguna manera, como persona natural, poder emitir facturas. Y por el otro lado, de hecho, bueno, mejor les voy a adelantar. El día de mañana vamos a hablar un tanto acerca de cuáles serían las obligaciones que también, ¿no? Porque si bien es cierto, como empresarios, como emprendedores, tenemos derechos, también tenemos deberes. Y dentro de esos deberes, más allá del tema, digamos, tributario, de realizar mi DJ mensual y todo ello, también tenemos el tema de repente laboral, ¿no? Si yo soy una microempresa, pero mis trabajadores no están en planilla, no están, digamos,
formalmente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Justamente hay una nueva normativa que se ha aprobado, el cual está más estrictamente ligado para todos nosotros, para los micro, pequeños y hasta medianos empresarios, que hoy en día de repente ven una necesidad, porque sí es una necesidad que todos tengamos esta cultura de la formalización, ¿ya? Así es que, bueno, yo creo que me he pasado. Voy a agradecer bastante a los amigos de Camex nuevamente por darme la oportunidad y a la vez invitarles a que el día de mañana, por favor, nos volvamos a encontrar a las 2 de la tarde a través de esta misma plataforma. Muchas gracias. Hasta luego.